Bueno, nos da mucho gusto verlos a todos, ver a quienes son de casa, y en esta mañana queremos darle la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez. Nos da mucho gusto, ¿verdad? La semana pasada hubo 2 personas nuevas y hoy también 2, entonces gracias a Dios, ¿verdad? Le damos la bienvenida a Irma, ¿me dijiste? ¿Sí? Esposa de Pedro. Ahorita nuestra hermana te va a poner un corazoncito de bienvenida y bueno, al final te invitamos a que, bueno, y a la iglesia que te salude, que te dé la bienvenida y esperamos que esta también se vuelva a tu casa. Allá atrás, ¿cómo se llama, hermana? Alejandra. Alejandra. Ah, no, son 3. Bueno, Alejandra, Irma, y allá está el señor. ¿Me recuerdas su nombre? Jared de Manasés. Jared de Manasés. ¿Vale? Se los voy a preguntar 2 o 3 veces en lo que me los aprenda, ¿eh? Pero para que no digan, ya le dije 2 veces, y no. Van 12, ya la que sigue, ya no, se me olvida. Bueno. Vamos a comenzar con nuestra reunión general después de este tiempo de alabanza que tuvimos. Un tiempo de bendición para todos, yo creo, ¿verdad? Que seguimos en la presencia de nuestro Señor. Y bueno, me gustaría que comenzáramos orando por las ofrendas y también por un pastor. Hoy vamos a orar por el mismo pastor que oramos la semana pasada. Sigue delicado de salud y esperamos y confiamos que Dios haga un milagro. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado para adorarte, para exaltar tu nombre. Te damos gracias por ese grande privilegio, Señor. Te damos gracias también porque nos has dado este lugar, Señor, para reunirnos y podemos seguir haciéndolo en libertad, Señor. Gracias por la vida de todos mis hermanos que están el día de hoy aquí, Señor. Gracias por las personas que vienen por primera vez, Señor. Te pedimos que las bendigas, las abrazamos como iglesia, Señor. Y te damos también muchas gracias, Señor, porque tú nos sustentas, tú nos das. Tú cubres todas nuestras necesidades, Señor. Y en gratitud, el día de hoy traemos delante de ti nuestras ofrendas, Señor. Las traemos con un corazón alegre, Señor, con entendimiento, Señor, de lo que hacemos, Señor. Sabemos que tú bendices al que da con alegría, Señor. Ayúdanos a que el gozo de nuestra salvación no se pierda, Señor, por las cosas de este mundo, Señor. Queremos amarte más que todo y más que nadie, Señor. Te queremos pedir en esta mañana por el pastor José Antonio García de Casa de Oración San Francisco, Señor. Oramos nuevamente por él, Señor. Te pedimos que lo bendigas, que bendigas a su familia, Señor, que des los medios y los recursos, Señor, para que él pueda salir adelante. Te damos gracias también porque nos das un día más de vida a todos los que estamos hoy aquí en este lugar, Señor. Te pedimos también que bendigas a todos aquellos que el día de hoy no están aquí con nosotros, Señor. Que los bendigas donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestra hermana Elena va a pasar con la cajita. Se me quedó en el carro de mi esposa, perdón, hermanos. Digo, es que están acostumbrados al bote, ¿verdad? Pero bueno, sirve para lo mismo. Hoy en la mañana me puse a hacerle. Bueno, pues de la iglesia infantil los invitamos a que cumplamos todos con el reglamento. Es importante que los niños traigan agua, Biblia y su manual. Y bueno, ante cualquier duda, pues están las maestras, las encargadas de la iglesia. Y bueno, como están los tiempos, les seguimos recordando que si tus hijos están enfermos, lo mejor es que se queden en casa, ¿no? Igual para los adultos, si tenemos alguna enfermedad viral o algo así, como se da ahorita en estos tiempos por el frío, lo mejor es quedarnos en casa. Y bueno, pues poco a poco vamos retomando actividades. Yo les quiero dar el aviso y animarlos como cada domingo a que todas las mujeres se reúnen por Zoom para el estudio del libro de Proverbios. Ya mi esposa se pone en contacto con ustedes, se les pasa el link. Si hay alguien que falte, pues, me puede decir y le damos los medios, ¿verdad? Ahí está también la opción de que si no tienen Zoom o no tienen la posibilidad de conectarse, se pueden acercar con mi esposa para darle el seguimiento al estudio del libro de Proverbios. Y pues nos da mucho gusto ver cómo participan, ¿verdad? A quienes les toca compartir, pues se ponen nerviosas de repente, pero Dios nos da la gracia, ¿verdad?
para hacerlo. Y qué bueno que tienen este tiempo de estudio a las mujeres. Y bueno, de igual manera los varones los esperamos todos los martes a las 7:30 de la noche. Los animamos a que vengan. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y pues ahí vamos a estar el tiempo que Dios lo permita. Esperamos terminar ese Evangelio y seguirle. El plan es comenzar con los 4 Evangelios y ha sido un tiempo de bendición. Nos estamos acercando más, conociéndonos más, pero sobre todo estamos conociendo a nuestro Señor a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, esos son los anuncios, hermanos. Y bueno, vamos a comenzar ya con la enseñanza. El día de hoy tenemos la enseñanza número 4 de la serie que se llama Entendiendo el Nuevo Nacimiento. Esta es la penúltima enseñanza. El siguiente domingo terminamos con esta serie. Y yo de verdad le ruego a Dios que esta serie de enseñanzas sea de bendición para nuestra vida. Que traiga claridad a todos y cada uno de nosotros. Nos aliente a seguir adelante. Porque como estudiamos hoy en la mañana en la reunión de oración, tenemos que perseverar hasta el fin, ¿verdad? Ese es, ya que estamos en el camino, hasta que Dios permita, ¿verdad? Hasta que nos llame a su presencia o hasta que venga, hay que perseverar. Hasta este momento hemos visto que a todos los hombres, y cuando decimos hombres entendemos hombres y mujeres, ¿verdad? Les es necesario nacer de nuevo, a todos. Y aprendimos que el nuevo nacimiento, regeneración, es importante que entendamos que cuando decimos regeneración o nuevo nacimiento, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Es un misterio, y la semana pasada aprendimos que el nuevo nacimiento es apenas el comienzo, ¿verdad? Quienes estamos aquí, es posible que hayamos nacido hace 10 años, 5 años, o hay algunos que tengan poco en los caminos del Señor. Dije todo esto a manera de recordar lo que hemos visto hasta el momento. Y el día de hoy vamos a ver una enseñanza que tiene por nombre: la regeneración es una obra soberana de Dios y es inmediata. Hoy vamos a profundizar un poquito más en esto. Y pues bueno, hasta este punto creo y espero que todos tengamos en claro que la regeneración es lo mismo que el nuevo nacimiento, ¿sí? Y la regeneración y el nuevo nacimiento son antes de la fe, ¿sale? Puede sonar un poquito confuso, pero lo quiero explicar, ¿sí? La regeneración es el comienzo de la vida cristiana, ¿sí? Hasta que no naces de nuevo, pues eres cristiano, ¿verdad? Ya explicamos, vimos cómo Nicodemo tenía confusión a pesar de ser un teólogo. Y habiendo enseñado todo eso, nos debe quedar claro que la regeneración es el primer paso. Y obviamente tiene que haber un segundo paso, ¿verdad? Como en todo en esta vida. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nos debe quedar también en claro, mis hermanos, que las personas espiritualmente muertas o no nacidas de nuevo no desarrollan fe de manera repentina. Y por esa causa Dios los regenera, ¿sí? O sea, primero es la regeneración y luego viene la fe, ¿sí? Por eso es importante que nosotros prediquemos el Evangelio. La Biblia nos dice en Romanos 17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Lo hemos dicho a lo largo de esta serie y también en muchas otras ocasiones. ¿Cuántas veces nos predicaron el Evangelio a nosotros? Muchas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros les hemos predicado el Evangelio a una persona y vemos que no pasa nada? ¿Verdad? Nosotros tenemos que perseverar en ese deber cristiano de predicar el Evangelio, ¿sí? El nuevo nacimiento, como ya vimos en las enseñanzas pasadas, sucede de manera misteriosa y de ahí viene la fe. Y por eso estamos enseñando esto, porque es hasta cierto punto complicado explicar cómo nace uno de nuevo. Cuando uno escucha el Evangelio y dice, eso es bueno, quiero eso para mi vida, mucha gente espera como pasos a seguir para ser salvo, ¿verdad? Y en muchos lugares se enseña de manera inadecuada cómo puede llegar a una misericordia de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí hoy le dan gracias a Dios por su nueva vida? Amén. La mayoría, ¿verdad? Le damos gracias porque nos ha dado una nueva vida, ha regenerado nuestro corazón. Antes teníamos un corazón de piedra y hoy tenemos un corazón de carne que late por Él, ¿verdad? Y gracias a Él. Él tuvo que venir a tocar nuestro corazón para darnos vida. Y es a partir de ese momento que tenemos una nueva vida. Somos regenerados, tenemos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Efesios 2:5 nos dice:
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Entonces, nacemos de nuevo, somos regenerados, venimos a la fe, luego somos justificados y comenzamos a experimentar el proceso de santificación. Todo esto, mis hermanos, forma parte de la compleja vida cristiana. ¿Sale? La regeneración, por tanto, es una obra soberana de Dios. Dios ejerce su poder y su autoridad sobre las personas a su tiempo y a su manera para regenerar su corazón. ¿Sí? Hoy en día y durante la historia mucha gente ha coincidido la regeneración como una persuasión moral de Dios, donde Él tiene que venir a convencernos para que cambiemos y vayamos en dirección de Él, ¿no? Si has escuchado que hay gente que te dice, ven a Dios, Dios está tocando a la puerta, ábrele tu corazón. La verdad es que Dios llega cuando Él quiere, como Él quiere, de la manera que Él quiere, ¿sí? Él viene a nuestro interior, nos regenera, Él invade el alma y podemos pasar de desear las cosas de este mundo a desear las cosas de Dios. Somos revividos por un acto soberano de Dios. Nadie más puede hacer eso, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, esa es la introducción. Vamos a orar para comenzar ya con la enseñanza. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos das. Te pedimos que bendigas esta enseñanza, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a todos a escuchar con atención. Ayúdanos a entender el nuevo nacimiento, Señor. Ayúdanos a entender cómo es posible nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender que esto es una obra soberana de parte de ti, Señor. Y además que es inmediata, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia a ti, Señor, y perseverar hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre cuando explica uno algo, lo mejor es poner un ejemplo, ¿sale? Hoy vamos a ver dos ejemplos a lo largo de esta enseñanza. El primero es la regeneración de un hombre, y esto lo vamos a ver en Hechos 9. Hoy vamos a ver la conversión de Saulo. ¿Todos conocen quién es Saulo? Sí. Bueno, este hombre más adelante se convirtió en el apóstol Pablo, ¿sí? El Nuevo Testamento nos enseña a nosotros que Dios no llamó a muchas personas sabias y grandes para ser parte de la iglesia cristiana. La iglesia fue formada principalmente por los pobres, por los oprimidos, por los explotados, así como muchos de nosotros, ¿verdad? 1 Corintios 1:27 nos dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Entonces podemos decir que parte del plan de Dios en general consistió en no escoger a los ricos, poderosos y famosos para establecer su iglesia. ¿Te imaginas si así fuera? ¿No? ¿Qué pasaría si hoy podríamos ver a famosos cristianos, ¿no? Y muchos serían cristianos por moda. Ya ven que no se les da en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, por eso el evangelio es locura para la gente, ¿verdad? Mucha gente no puede entender por qué Jesús, siendo Dios, vino a esta tierra a vivir la manera que vivió y murió en la manera que murió. Para ellos es locura. Bueno, Pablo fue un hombre que tenía un cargo de liderazgo, ¿sí? Entonces podemos decir que, por así decirlo, tenía un estatus social. Saulo era conocido. Saulo pertenecía a una familia de mercaderes y tuvo una muy buena educación. Hay estudiosos de la palabra que dicen que si Dios no hubiera confrontado a Saulo en el camino a Damasco, aún así el mundo lo hubiera reconocido porque era uno de los judíos más educados del siglo I. ¿Sí? Saulo, mis amados, era alumno destacado de Gamaliel y él era el principal rabí de Jerusalén. A su corta edad, a los 21 años, Saulo poseía el equivalente a 2 doctorados. O sea, era bueno para el estudio. ¿Cuántos de aquí tienen doctorado? Saulo era joven y estaba a corta edad, con buenos estudios, poseía autoridad, tenía una posición política, teológica y eclesiástica importante. O sea, no era de los de a pie, ¿no? Saulo, mis hermanos, no solo era competente y, como ya vimos, preparado. Saulo también era muy apasionado. Podemos decir que Saulo era un fanático, ¿no? Así como muchos que le van a un equipo de fútbol, ¿sale?
Y Saulo se describe a sí mismo como mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto lo vemos en Gálatas 1:14. Aquí dice la palabra: y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados, ¿no? También Saulo se describe a Saulo como hebreo de hebreos, en Filipenses 3:5. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y aquí vemos cómo Saulo está utilizando un superlativo del idioma hebreo. ¿Tú has escuchado las expresiones Señor de señores y Rey de reyes? Bueno, aquí Saulo lo está utilizando para describir hebreo de hebreos, ¿sí? Podemos decir que Saulo le decía a todos que él era único en su clase, ¿no? Además de sencillito y carismático, ¿no? Entonces, Saulo, como vimos en Filipenses 3:5, era fariseo. Al ser fariseo, él era miembro del partido conservador de los líderes judíos. Estos líderes judíos estaban comprometidos a una estricta observación de la ley mosaica. O sea, religiosos, más no poder, ¿sí? Y sabes, mi hermano, en esos tiempos había una creencia entre los fariseos, donde pensaban que si cualquiera de ellos guardaba perfectamente la totalidad de las leyes un solo día, ese acto de obediencia induciría a Dios a enviar al Mesías. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas de eso? O sea, es religión, ¿verdad? Por eso, bueno. Aquí vemos cómo los fariseos tenían un fanatismo desmedido, ¿verdad? O sea, se enfocaban más en guardar ciertas cosas que en compartir el amor, ¿verdad? En hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Y en eso debemos de tener cuidado también nosotros, ¿no? Nosotros podemos decir que tenían un grado obsesivo por guardar la ley de manera perfecta. Querían hacerlo. Todos los días se despertaban y decían: hoy voy a guardar la ley, para que venga el Mesías. ¿Te imaginas? Así pensaban ellos. De todo esto que estamos diciendo, podríamos decir que algo bueno que tenían era su devoción o estudio, ¿no? O sea, sí estudiaban, pero bien, ¿no? Entonces, hay quienes creen que Saulo era parte de estos fariseos, de este grupo que pensaba que si uno de ellos cumplía la ley un día entero, el Mesías tendría que venir, ¿sí? ¿Qué más conocemos de Saulo? Digo, de Pablo, ¿no? Conocemos, o sea, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por él, pero una de las primeras partes donde lo vemos es cuando Esteban es apedreado, en Hechos 7:58. Aquí nos dice la palabra: y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Sale? A lo largo de los capítulos 8 y 9 de Hechos, vemos cómo Saulo se empeña en contra de la naciente iglesia del Señor. En ese fanatismo desmedido que tenía, en ese deseo de cumplir con toda la ley, se empeñó en destruir a la iglesia, ¿sí? Porque él consideraba la iglesia como una grave desviación del judaísmo ortodoxo. Él quería que todos los judíos respetaran la ley, ¿verdad? Y que hicieran lo que ellos determinaban. Entonces, podemos entender hasta aquí que Saulo no entendía el cristianismo como el cumplimiento de la escritura del Antiguo Testamento, sino como algo que iba en contra de todo aquello que él amaba, todo lo que él era fanático, ¿sí? Pero todo cambia, así como cambió la vida de muchos de nosotros, ¿verdad? A lo mejor eras bueno para muchas otras cosas y el Señor te cambió y te llevó en otra dirección, ¿sí? A lo mejor eras bueno para pecar de manera desmedida y el Señor ya te corrigió, ¿verdad? En su amor. Pues bueno, vamos a ver la conversión de Saulo. Ese es el ejemplo que quiero que veamos el día de hoy. Acompáñame a Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2. ¿Sí? No sé qué versión tengas tú. En la que yo voy a utilizar, que es la Biblia de las Américas, este capítulo comienza con un título que dice: La conversión de Saulo. Hechos 9, versículo 1. Fíjate lo que dice aquí: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si se encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. ¿Qué podemos ver aquí? Que dice respirando amenazas. Y no cualquier amenaza, amenazas de muerte. Qué tremendo, ¿no crees? ¿Te lo imaginas? Que pudieran decir de alguien, que se diga de alguien que respiraba amenazas de muerte. O sea, ¿cómo estaba, no? Aquí lo que vemos en la Escritura es que Saulo era una amenaza para la vida de los creyentes. No solo de Jerusalén. Él ya había hecho muchas cosas ahí y ahora lo que hacía era pedir cartas de apoyo para que de manera oficial él pudiera seguir investigando, enjuiciando y persiguiendo a los cristianos en Damasco. Saulo quería ir a Damasco y en el camino encontrarse a todo judío infectado de esta herejía desde su punto de vista y apresarlo y llevarlo. Pero, y este es un buen pero, el Señor intervino y Saulo no pudo llevar a cabo sus planes. Acompáñenme ahora al versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo 6. Hechos 9:3 dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto, mis hermanos, nos sirve para ver o para dar ejemplo de que la regeneración es una obra soberana de parte de Dios. ¿Sí? ¿Saulo había hecho méritos para ser salvo? O sea, acabamos de ver que respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. Entonces, nos queda claro que no, ¿verdad? Después de todo lo que les acabo de explicar. Lo que él hacía, sus obras y lo que él había hecho hasta ese momento en su vida, podemos decir que no había mérito alguno para que Dios enviara esta visitación de gracia, ¿verdad? Aún a pesar de todo esto, Jesús vino a Saulo, y Saulo fue soberana y efectivamente convertido en el momento. ¿Sí? Más adelante, Saulo escribe, ahora ya como Pablo, que Jesús le dijo en Hechos 26:14, si puedes acompañarme para allá. Hechos 26:14. Aquí dice la palabra: y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sale? En aquel tiempo, mis hermanos, cuando se usaban bueyes para tirar las carretas, estos animales se ponían tercos y se les daba un latigazo para que caminaran, ¿verdad? Ya seguían caminando. Pero aún así, a pesar de los latigazos, había algunos que no querían caminar. No caminaban, sentían el latigazo y empezaban a dar patadas y en ocasiones para atrás, y en ocasiones llegaban a romper las carretas. Por esa razón la gente le comenzó a poner aguijadas delante de las carretas. ¿Sí? Estas aguijadas estaban formadas por púas grandes. Entonces cuando el animal, el buey, pateaba, se lastimaba las patas. Y pues por obvias razones dejaba de patear. ¿Sí? Pero aún así había algunos bueyes más tercos que seguían pateando. ¿Sí? De ahí surge la frase: darle coces contra el aguijón. El buey pateaba y obviamente le dolía. Y esto lo hacía enfurecerse aún más y seguía pateando más fuerte. Y mientras más pateaba, más le dolía. Más le dolía, más se enojaba y más pateaba. ¿Cómo crees que terminaba la escena? Pues un sangrerío, ¿no? Entonces, habiendo explicado esto en lo natural, nos debe de quedar en claro lo que Jesús le dijo a Saulo. ¿Qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué das de coces contra el aguijón? ¿Qué le está diciendo? No puedes ganar. Aquí dice: solo los
Tontos pelean contra mí. Mira, qué bonita versión. Solo los tontos pelean Pelean contra mí. contra mí. Entonces lo está poniendo como el animalito, terco. ¿Sale? Entonces, mientras Saulo está tirado en el piso, miró al resplandor y preguntó: ¿quién eres, Señor? Hasta ese momento, pues él cayó al piso y no sabía quién lo había parado en seco. Pero sabía que debía ser el Señor, porque nadie más podía iluminar el desierto en plena luz del día. ¿Alguien ha estado en el desierto? ¿De perdido en Matehuala, hermanos? O sea, el desierto hay pura arena. Está el solazo a todo lo que da. ¿Te imaginas que una luz te deslumbre en el desierto? Fue la gloria de Dios resplandeciendo sobre la vida de Saulo. Nadie más podía darle un golpe, dejarlo en tierra y además dejarlo ciego. Y nadie más podía hablarle con una voz del cielo ni en su propio idioma. Por esa razón Saulo intuyó que era el Señor quien hablaba. Jesús le respondió entonces: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá qué debes de hacer. ¿Qué hizo Saulo? Bueno, ya, más adelante Pablo, lo que le dijo el Señor. ¿No? Entonces, cuando vemos que ya hacen lo que le dijo el Señor, nos debe quedar claro que ya nació de nuevo. Fue regenerado. ¿No? Ahora, me gustaría preguntarte a ti que estás aquí en esta mañana: ¿a ti Dios te ha confrontado? ¿Sí? Tal vez no has visto una luz brillante, no has sido derribado de un golpe, tal vez no has escuchado una voz del cielo, ¿verdad? Pero el ejemplo de Saulo nos permite ver que todo lo que explicamos son manifestaciones externas de la obra interna del nuevo nacimiento. Entonces, lo que debes saber es que el mismo poder y autoridad que se manifestaron aquel día en el camino a Damasco han estado actuando en tu alma si es que tú has nacido de nuevo. Entonces, mis hermanos, la regeneración es una obra que se lleva a cabo mediante el poder de Dios, de manera soberana, de manera impredecible, y es un poder que nadie puede vencer o resistir. Tal vez hay aquí en esta mañana quienes han estado dando de cosas contra el aguijón. El Señor te ha hablado, y aunque ya eres salvo, ahí estás todavía pateando. ¿No? Ya nos dijo aquí ahorita la hermana Meli, ¿cómo que decía su versión? Solo los tontos pelean contra Dios. Contra. Entonces, mis hermanos, es inútil resistir. ¿Quién cree que Dios tiene rival? Dios no tiene rival. Entonces vemos cómo Dios confrontó soberanamente a Pablo y soberanamente lo transformó y lo redimió. ¿Con cuántos de nosotros el Señor ha hecho lo mismo? Con muchos, ¿verdad? Ahora quiero que veamos cómo la regeneración es algo inmediato. Creo que en el ejemplo que dimos de la regeneración de Saulo nos queda en claro que fue inmediato. Él se despertó, no se despertó, sino se levantó ciego, pero obedeció, ¿verdad? Entonces, la regeneración ocurre en un instante. Ahora lo que quiero que veamos es lo que sucede o que debemos de hacer a partir de ese momento. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos responsabilidades, hermanos. ¿Sí? Hay quienes llegan a tener experiencias de conversión repentinas y hay otros quienes lo tienen de manera gradual. Hay quienes ni siquiera recuerdan cuándo se volvieron cristianos, ¿no? Hay personas regeneradas que no saben cuándo nacieron de nuevo. Y al final de cuentas eso no es lo importante. O sea, no es necesario que tengas en tu Biblia anotado: nací tal día, tal hora, ¿verdad? Como en tu acta de nacimiento. Por eso, entender qué es el nuevo nacimiento es importante, porque causa muchas dudas. Mucha gente se pregunta: ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Y muchos esperan una serie de pasos o señales o cosas que hacer. Para nacer de nuevo tienes que hacer esto. Y ya luego lo hacen y dicen: sigo igual, ¿verdad? Lo que realmente importa es saber si estás espiritualmente muerto o estás vivo para las cosas de Dios. En eso tú te puedes dar cuenta si has nacido de nuevo. ¿A qué le dedicas tu vida? ¿A qué le dedicas tu esfuerzo?
¿A Dios o a las cosas de este mundo? ¿A tener fama, a tener reconocimiento o a hacer lo que Dios dice? ¿Vamos bien? Entonces, el punto, ahora sí que para ponerlo bien sencillo, es o naciste de nuevo o sigues muerto. ¿Amas las cosas de Dios o amas las cosas de este mundo? Y como ya hemos enseñado, no hay puntos medios, mis hermanos. Y así es con todo lo que tiene que ver con Dios. Recuerda, frío o caliente, todo o nada. ¿Qué va a hacer el Señor con los tibios? Vomitarlos, ¿no? Podemos poner un ejemplo que es como el embarazo. No hay nadie que diga, estoy casi embarazada, ¿verdad que no? De la misma manera, no hay nadie que diga, estoy casi convertido. Ahora falta poquito para convertirme. Entonces, ¿estás o no estás? La regeneración es inmediata, es instantánea, se ve de inmediato en nuestra vida. Y Dios no utiliza un medio para hacerlo aparte de sí mismo. Cuando estás enfermo, ¿qué haces, hermano? ¿Ahí andas contagiando a todo el mundo? Vas al doctor, ¿no? Es lo ideal, que vayas al doctor. Entonces llegas con él y le dices cómo te has sentido, él te da una receta. Y el medio para curarte es la medicina. El doctor, en base a su experiencia y a su conocimiento, te da una serie de medicamentos y unas indicaciones para que te lo tomes y te recuperes, para que el tratamiento sea efectivo. Para quienes están muertos espiritualmente, la cura es la regeneración, es nacer de nuevo. Por eso nuestro Señor Jesús nos enseña, como le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. La regeneración no se administra en dosis, ¿verdad? Ten un poquito de la doctrina de esta doctrina, otro poquito de esta doctrina, otro poquito de esta doctrina, para que seas salvo. Jesús es el gran médico y Él cura inmediatamente. ¿Sale? Entonces, habiendo dicho esto, quiero que vayamos a Marco 8:22, mis hermanos. Y aquí vamos a ver un relato de una curación que realizó nuestro Señor. Y esto nos va a ayudar para cerrar esta enseñanza. Vamos a ver un ejemplo de sanidad no inmediata, sino vamos a ver una curación que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de un medio. O sea, utilizó algo, ¿sí? En base a lo que te acabo de decir de las medicinas, ¿sí? Entonces, Marco 8:22 nos dice, llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. ¿Sí? Y en el versículo 23 podemos ver cómo nuestro Señor Jesús hace algo extraño, por así decirlo. Nada de lo que nuestro Señor Jesús hace está fuera de... O sea, es perfecto, ¿verdad? Para resumirlo. Entonces Marco 8:23 nos dice, tomando de la mano al siervo lo sacó fuera de la aldea. Hasta ahí nos vamos a quedar en esta parte del versículo, ¿sí? Porque quiero que veamos lo siguiente. Aquí quiero que tú uses tu imaginación y te imagines... quiero que uses tu imaginación y te imagines. Normalmente la gente venía y le decía a nuestro Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué era lo que pasaba? Jesús escuchaba y le decía, quiero ser sano, ¿verdad? Vete en paz. Jesús a mucha gente lo sanó en el acto. Nosotros ahorita que estamos llevando el estudio de Mateo, hemos visto cómo el Señor sanó a unas personas y les decía que no dijera nada. Luego a otros les decía que fuera y sí dijera y cumpliera con ciertas ordenanzas. ¿Sale? O sea, nada de lo que hace nuestro Señor Jesús es al azar, ¿no? Entonces, aquí Él lo sacó fuera de la aldea. Jesús alejó al ciego de la multitud para sanarlo sin que fuera algo evidente para todos, un acto público, como muchas veces pasaba. Entonces, aquí podemos ver el gran amor de nuestro Señor Jesús. Él toma de la mano al ciego, ¿y qué es lo que le muestra? Amor y preocupación, ¿sí? Todos, Él se preocupa también por la dignidad de este hombre. Ninguno de nosotros hemos estado ciegos, ¿no? Creo. Físicamente no estaban muy bien, ¿no? Espiritualmente sí estábamos bien ciegos, ¿no?
Cuando una persona es ciega, necesita la ayuda de las personas, ¿verdad? Y luego vivimos en una sociedad donde está normado por las leyes que haya ayudas para ellos en la calle, ¿verdad? Pocas, digo, en nuestra ciudad o en nuestro país, o sea, no existen las condiciones para que ellos puedan desarrollarse o vivir de una manera más normal, ¿verdad? Ni transporte, ni nada. Entonces, generalmente los que son ciegos dependen de los demás, ¿sí? Entonces, a este ciego, sus amigos y tal vez muchas personas más los tuvieron que llevarlos de la mano, ¿no? ¿Qué pasó con este hombre? Que no sabemos cómo se llamaba. Él fue guiado por Jesucristo mismo. Jesús lo tomó de la mano. Ahora quiero que leamos Marcos 8:23 de manera completa. Aquí dice: tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Si tú vas con alguien, bueno, imagínate que vas con el doctor y le dices: me duelen mis ojos, y él agarra y te escupe, ¿qué pensarías? Está mal, ¿no? Escupirle a alguien es algo hasta humillante. Pero obviamente, como hemos dicho, no era la intención de Jesús. Todo lo que Jesús hace es perfecto. Eso debemos de tenerlo siempre presente, ¿sí? Entonces, el Señor le escupe en los ojos y pone sus manos sobre él. Esta historia, mis hermanos, que estamos viendo en Marcos 8, es similar a un relato que encontramos en Juan 9. Jesús sanó en Juan 9 a un ciego utilizando su saliva, ¿sí? En ese caso, no le escupió. Jesús lo que hizo fue mezclar saliva con un poquito de polvo para hacer un barro. Luego puso algo de barro en los ojos de este hombre para sanarlo, ¿sí? ¿Qué sucede en estos casos? ¿Jesús estaba utilizando remedios caseros? No, por supuesto que no. ¿Por qué lo hizo? La respuesta es no sé. Lo que te puedo decir es que Jesús realizó sanidades sin utilizar nada de por medio, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro, mis hermanos, es que Jesús podía devolver la vista a estos ciegos sin utilizar nada. En estos dos casos, Él utilizó unos medios. El poder para sanar está en Dios mismo, está en su palabra. Entonces, en Marcos 8 y en Juan 9, lo que sucedió fue algo extraño, ¿sí? Bueno, nada más en el... Bueno, no es... Fue algo extraño porque utilizó unos medios. Pero volviendo a Marcos 8, Jesús escupió en los ojos del ciego y le puso las manos encima y le preguntó: ¿puedes ver algo? Y el hombre le responde en Marcos 8:24. Y levantando la vista dijo este hombre: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. ¿Qué podemos entender por esto? Pues que los veía borrosos, ¿verdad? Así como muchos de nosotros que si nos los quitamos no vemos más que siluetas, ¿no? Así. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Un avance, ¿sí? No lo sanó completamente. El hombre no podía ver nada antes de tener su encuentro con el Señor. Ahora vemos que él ya podía ver formas vagas. ¿Qué pasó después? Marcos 8:25. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía todo con claridad. Con este segundo toque, la vista de este hombre quedó restaurada al 100%. Ahora, tengo algo que decirte que a lo mejor suena extraño, pero tiene un sentido. Esta historia no tiene nada que enseñarnos en cuanto a la regeneración, así, sobre lo que hemos llevado, ¿sí? Simplemente nos muestra el poder de Cristo para sanar a un hombre. Pero sí hay principios que podemos ver que este relato nos puede llevar haciendo una analogía a la vida cristiana, ¿sí? El primero es que la regeneración no es gradual, ¿sí? Acuérdate, estamos enseñando que la regeneración es inmediata. O sea, así como la historia está partida en antes y después de Cristo, así nuestra vida, a quienes hemos nacido de nuevo, está antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Damos un giro de 180 grados en nuestra vida. Antes, ¿a dónde íbamos? Derechito al infierno, ¿verdad? Dimos 180 grados y vamos camino al cielo, ¿sí?
no necesitamos 2 toques de Jesús para para tener un corazón de carne. En cuanto Jesús toca nuestra vida, ese corazón de piedra que teníamos se vuelve de carne y late. ¿Sí? ¿Cuántos toques necesitamos? 1. O sea, el Señor cumple su obra. O sea, te regenera y te regenera en una sola vez. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque no sé si tú te has fijado o has experimentado que cuando nacemos de nuevo no somos curados instantáneamente de todo pecado. ¿Verdad que no? No naces de nuevo y no vuelves a pecar jamás. Entonces, por esa razón tenemos que entender que el nuevo nacimiento es solamente el comienzo. ¿Sí? Nosotros nacemos de nuevo, pero ¿qué seguimos llevando a cuestas? Este cuerpo de muerte que lucha y patea contra la vida que el Espíritu de Dios ha creado en nuestro interior. Podremos decir que nuestro cuerpo da de coces contra Dios. ¿Qué es lo que tiene que ganar? El Espíritu. ¿En qué tenemos que avivarnos? En el Espíritu. Ya lo hemos explicado antes. Primero es lo espiritual, después las cuestiones del alma, de lo que somos, y después lo físico. ¿Sí? Todo con equilibrio, ¿verdad, hermanos? O sea, no vamos a estar ahí comiendo papitas de refresco todo el día estudiando la Biblia, ¿no? No, pues yo soy bien espiritual. O sea, no, es una cuestión equilibrada, ¿verdad? Entonces, en un sentido espiritual, cuando nacemos de nuevo, a lo que más podemos aspirar al nacer de nuevo es a ver hombres como árboles caminando, como le pasó a este ciego, ¿verdad? No sé si tú lo recuerdes. Cuando tú naciste de nuevo, ¿cómo veías las cosas? ¿Con claridad? No sabes ni cómo explicar que has nacido de nuevo, pero sabes que has nacido de nuevo, ¿verdad? Viene ese cambio inmediato a tu vida y dices, ay, caray. Y los que te conocen empiezan a decir, ¿qué te pasó? Bueno, así estamos, nacemos de nuevo, pero nuestra vista no es clara todavía. El Nuevo Testamento nos habla de buscar a Dios y el reino de Dios. ¿Sí? Cuando dice esto, ¿a quién se refiere? ¿A todo el mundo? Le está hablando a los cristianos. Tú eres cristiano, busca las cosas de Dios y el reino de Dios. La búsqueda de Dios es anhelarlo a Él. Y este anhelo únicamente llega a nuestra vida cuando nacemos de nuevo. ¿Verdad? De niño te llevaban a la iglesia y tú ni sabías ni por qué. Bueno, si te llevaron. ¿No? Ahí estabas. ¿Ibas por gusto? ¿No? Tal vez hay muchos que están aquí y también no están por gusto. ¿Verdad? Los traen. Un ejemplo. Cuando una persona está buscando un tesoro, así como el de los piratas, un cofre lleno de monedas de oro, está empeñado en eso, ¿no? Lo está buscando. ¿Y qué pasa cuando encuentra una moneda? No sale corriendo y gritando, encontré oro, ¿verdad que no? No grita y se va corriendo y deja todo ahí, ¿no? Lo que hace es buscar con más fuerza. Tal vez si encuentra una moneda aquí, busca más a la derecha, busca más a la izquierda, arriba, abajo, hasta que encuentra todo eso. Entonces, eso nos pasa a nosotros cuando conocemos o experimentamos la nueva vida, ¿no? ¿Sí han escuchado que se habla del primer amor? ¿Cómo estás cuando llegas al Señor? ¡Wow! Amo al Señor, ¿verdad? Ya quieres ir a predicarle a los coreanos y a los chinos, allá donde la iglesia es perseguida. No sabes cómo, pero ya quieres ir allá. Ganar almas para Cristo, que todo el mundo se entere de que en Cristo hay salvación. ¿Qué vemos ahí? Que queremos más vida, la única vida que nos puede dar Cristo, ¿verdad? Cuando estamos en ese punto no queremos volver a la vieja vida, a ser lo que éramos antes. Nos da vergüenza recordar cómo éramos antes. ¿Qué es lo que queremos al nacer de nuevo? Queremos crecer, queremos alcanzar la plenitud de la madurez, conocerle a Él cada día más y más.
El hombre ciego, mis hermanos, debió estar fascinado de ver hombres que parecían árboles caminando. Ahora imagínate, este hombre ciego, Jesús le escupe en los ojos. El Señor pone sus manos, tiene ese encuentro con el Señor. Y el Señor le dice, ¿ves algo? Y él le dice, pues ya veo personas que parecen árboles, ¿no? Este hombre yo creo que se armó de valor, ¿no? Y le dijo al Señor con temor, parafraseando, no sé, no dice la Biblia, así, sinceramente que le dijo, pero me imagino que le dijo, Señor, ya que estás aquí, ¿podrías tocarme otra vez? Porque me gustaría verlo todo. Entonces Jesús lo toca nuevamente y él pudo ver de manera nítida. Él ya podía ver hombres como hombres caminando y árboles como árboles. ¿Sale? El Nuevo Testamento utiliza la ceguera como una metáfora para la muerte espiritual, que fue lo que decía ahorita la hermana, ¿verdad? Antes, ¿cómo andábamos en el mundo? Así como el ciego. No sabíamos para dónde íbamos. Caminando, nos tropezábamos, pero sí en rebelión contra Dios. Entonces, podemos hacer una analogía y entender que el nuevo nacimiento es algo así como recibir la vista, ¿no? Ahora mis ojos te pueden ver. Bueno. Antes de Cristo, ¿cómo estábamos, mis amados? Envueltos en las tinieblas. Pero al igual que Saulo, la luz de Jesús irrumpió en nuestras vidas y de pronto podemos ver las cosas de Dios. Estas cosas de Dios que nosotros ya conocemos son las cosas en las que nos deleitamos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes aman orar? ¿Cuántos de ustedes aman venir a la iglesia, estar con sus hermanos, conocerlos, estudiar la palabra todos los días? Estas cosas en las que nos deleitamos, la gente que está a nuestro alrededor no le entiende y le parece locura. Ay, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Está haciendo frío? Mejor quédate a ver, no sé, algo que pase en el domingo. Chabelo, hoy todavía no pasa nada. Ya estamos en el 2022, ¿verdad? Así pasa, ¿sí o no? Conoces al Señor y tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo no pueden ver por qué estás fascinado con este tal Jesús. Tú les hablas de lo maravilloso que es Jesús, de esa obra maravillosa que hizo en la cruz del Calvario. Y te dicen, sí, ajá, está bien. Bien por ti. ¿No? Empiezas a publicar en tu Facebook o tus estados de WhatsApp que Jesús, Dios, versículos y todos dicen, es más, ni te le dan like, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque ellos siguen ciegos, no pueden verlo, no pueden comprenderlo. Les explicas, les compartes el evangelio y te hacen cara de ¿what? ¿No entienden? La verdad es, mis hermanos, que incluso nosotros no podemos verlo perfectamente. Nacemos de nuevo y no vemos bien, no vemos con claridad. La otra vez les decía, ese nuevo nacimiento es similar al nacimiento natural. Cuando tú naciste, no podías hacer nada. Lo único que podías hacer era gritar, ¿no? Y ya tus papás te daban de comer, te limpiaban, te bañaban, te perforaban, te dieron vestido. Anduvieron ahí como un año llevándote a gatas para que caminaras, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, así nosotros cuando nacemos de nuevo, haciendo esta analogía de la ceguera espiritual, nacemos de nuevo, se abre la vista, pero no vemos todo de manera clara. ¿Qué necesitamos? Que nuestra visión se perfeccione, como la de este hombre que estamos viendo en Marcos 8. Entonces, cuando nacemos de nuevo por el poder de Dios, estamos en el comienzo, nuevo nacimiento. ¿Qué sigue de ahí? Pues la vida de crecimiento espiritual. Así como de manera natural fuiste creciendo, ya después fuiste capaz de caminar, de comer por ti solo, de hablar, después de escribir y hacer más cosas. Así en lo espiritual tú tienes que ir creciendo, tienes que ir madurando. Entonces, para ver mejor qué debemos de hacer, mis hermanos. No puedes llamar a Jesús para que venga y toque tus ojos otra vez. Él
en el entendimiento de la regeneración, Él lo hace una sola vez. ¿Verdad que sí? Por eso se crea mucha confusión con lo que ya les he explicado varias veces de la llamada oración del pecador. ¿Verdad que sí? A lo mejor te enseñaron, como a mí me enseñaron, repite esta oración después de mí. Y ya está el hermano ahí está orando y tú estás ahí, sí Señor, sí Señor. ¿No? Ya después vuelves a pecar o vuelves a hacer algo que no debes y ahí estás otra vez. Señor, yo te confieso como mi único. O sea, no es así. El Señor llega a nosotros no podemos condicionar el nuevo nacimiento. Es algo soberano de parte de Dios. ¿Sí les queda claro? ¿Sí nos queda claro? Entonces, no podemos llamar a Jesús para que venga y toque nuestros ojos otra vez y ya cambien las cosas. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo, ¿dónde está? En ti. Entonces, si el Espíritu Santo ya está en ti y has nacido de nuevo, se los decía al principio, hoy vamos a ver que necesitamos, o sea, que tenemos responsabilidades como creyentes. ¿Sí? El ejemplo del ciego nos permite ver que el Señor utilizó algo, ¿no? Para darle vista. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, el crecimiento por el cual alcanzamos madurez ocurre por medios que debemos de usar. Ahí sí nosotros tenemos que usar ciertos medios. Entonces, el crecimiento espiritual no es inmediato en nuestra vida, sino que es mediado. Es decir, requiere de medios. ¿Qué medios necesitamos para crecer espiritualmente? Los medios de la gracia. ¿Cuáles son? La Biblia. ¿Qué tienes en ese libro? Bueno, en ese libro, que es una serie de libros, ¿qué tienes ahí? Lo más valioso. Tienes la palabra de Dios. ¿Qué otro medio de gracia tenemos? La oración. ¿Verdad? Hemos aprendido que la oración para nosotros como creyentes debe ser como el respirar, orando en todo tiempo. ¿Y qué otro medio de gracia tenemos? La comunión y la participación de la vida de la iglesia. Es increíble ver cómo hay hay personas que dicen ser cristianos y no se congregan. ¿Verdad que no va? Te pregunto en esta tarde ya, ¿tú quieres crecer? ¿Quieres que tu visión sea mejor? ¿Quieres ver las cosas con claridad? ¿Qué necesitas, hermano? Te acabo de dar los medios de gracia. Estudiar de manera diligente, así como Saulo, como fariseo, ¿verdad? Estudiar la palabra, orar y tener vida en la iglesia. Necesitas ser diligente y disciplinado en tu estudio de la Escritura. Ahorita ya estamos en febrero de 2022. Y quienes tienen redes sociales, pues en diciembre empezaron a ver los planes de estudio de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Lee la Biblia en un año. Y ahí empiezas, ¿no? Y a las 2 semanas ya no lo llevan a cabo. O sea, hay que comprometernos al estudio, ser diligentes. Todos los martes tenemos reunión de varones. Estamos estudiando Mateo, poco a poco. Y de verdad que le damos gracias a Dios porque nos muestra muchas cosas. Los lunes las mujeres tienen su estudio de Proverbios. Ahí está la gracia. ¿Sí lo ves? Se ejercita, se utilizan los medios y nuestra visión es mejor. Comprendemos mejor las cosas. Cuando tú estudias el contenido de la Biblia, se aclara tu visión y tu comprensión de las cosas de Dios. ¿Sí? Tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Si tú vas en pos de Jesús, eres su discípulo, necesitas tener una comunión más estrecha con Él. ¿Y cómo vas a estar en comunión con Él si no hablas con Él? Si no te comunicas con Él. ¿Qué requieres? Oración. Estar orando. Y bueno, si tú quieres crecer en santificación, ¿qué necesitas hacer? Pasar tiempo con cristianos maduros, con cristianos más maduros que tú, y beneficiarte de la comunión de su compañía.
Si quieres crecer en madurez como cristiano, ¿qué tienes que hacer? Involucrarte en tu iglesia. Y créeme esto, mi hermano, no es una opción para un cristiano. No es si quieres. Para eso está la iglesia, ¿no? Bueno, no vengas porque está el COVID. O sea, si fuimos respetuosos, obviamente. No quiero que malinterpreten, ¿eh? Quiero aclararlo. O sea, por amor, por prudencia, dejamos de reunirnos un tiempo y todo. Pero ahorita la mayoría trae su cubreboca por amor también a los demás, por precaución y por cuidado, pero debemos de congregarnos. Lo más importante es lo espiritual para un creyente, Cristo estableció su iglesia. ¿Qué nos enseña la palabra? Que Cristo compró a su iglesia. ¿Con qué? Con su sangre. O sea, si te das cuenta del menosprecio que en ocasiones llegamos a tener de la sangre de Cristo, de lo que es la vida en la iglesia. Cristo estableció su iglesia y ordenó a su pueblo que sea parte de ella. Tenemos que participar entonces de la iglesia, asistiendo, sirviendo. Y lo que hoy hicimos y lo que hacemos cada domingo que el Señor nos permite, cuando lo adoramos, es una extensión de su gracia, de su amor, de su misericordia. Entonces, la iglesia es un medio por el cual tu vida se nutre para que tú puedas crecer. Entonces, yo los exhorto, yo los animo, yo sé que hay hombres y mujeres fieles aquí, a Dios. Y también entendemos, mis hermanos, que hay situaciones que son necesarias, ¿no? Como irte de vacaciones, cosas así. A lo mejor el Señor también en algún momento permite que te enfermes, también, porque algo quiere tratar contigo, no sé, muchas cosas pueden pasar. Pero lo que sí es importante es que entendamos que todos los que somos hijos de Dios debemos de involucrarnos en la vida de la iglesia, ¿no? Se los he dicho muchas veces. Lo más fácil es el ministerio de la iglesia, digo, de la silla, ¿verdad? Yo vengo aquí bien a gusto, no me preocupo, ¿no? En ocasiones pues hasta me echo una pestañita. Estoy pensando en otra cosa, ¿no? Las compras de la semana. O sea, hay que tomar las cosas de Dios con seriedad, mis hermanos, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho, o sea, estas exhortaciones primero también son para nosotros. Tenemos ese compromiso de compartir la palabra, al igual que ustedes tenemos pruebas, tribulaciones. Cuando yo hago este tipo de exhortaciones no es porque sea mejor que ustedes, ni nada de ese tipo, ¿verdad? Todos vamos en ese proceso de santificación. Y es parte de la vida cristiana. Y la iglesia para eso está, para que nosotros podamos fortalecerla, ¿no? Yo agradezco a quienes de repente se acercan y dicen, quiero orar por ti. Amén, gracias, ¿no? Cuando alguien se acerca y me dice, ¿puedes orar por mí? Pues oramos por ti, ¿no? Yo digo, aprovecho para invitarlos, o sea, si necesitan llevemos algún tipo de consejería, seguimiento, lo podemos hacer, ¿no? Se trata de que maduremos, ¿sí? O sea, que crezcamos, que demos fruto, ¿vale? Ya no bueno, si quieres mejorar tu vista, entonces tienes que esforzarte, ¿sí? Como creo que hemos aprendido el día de hoy que Dios obra de manera soberana en el nuevo nacimiento, y esto es de manera inmediata, y ahí es cuando nosotros tenemos que ocuparnos. Filipenses 2:12, acompáñenme por ahí, por favor. Vamos a leer 2 versículos más y ya con esto terminamos. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, ninguno de nosotros puede irse a dormir diciendo, Dios me derribó del caballo en camino a Damasco, Él lo comenzó, que Él lo termine. Voy a dejar que Él haga todo. Tengo fe. ¿Verdad que no? No. Se nos llama a ocuparnos en nuestra salvación con temor.
Y entendemos que temor no se refiere a miedo e intimidación, sino con diligencia. Que cada paso que demos en nuestra vida cristiana sea con temor y reverencia a Jesucristo. ¿Sale? Y en este proceso que nos ocupamos, en lo que vamos avanzando y vamos madurando, de la mano de los elementos de la gracia que les expliqué, sabemos lo siguiente, Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. ¿Quién es el que obra en nosotros? Dios, en el querer como en el hacer. Entonces, examínate, hermano, amigo, ¿cómo estás espiritualmente? Debe haber esa certeza en nuestro corazón de que somos hijos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. Sí, hay ocasiones en que nos desanimamos, que dejamos, pero Dios es quien obra con nosotros. Entonces, Dios comenzó la obra en nosotros y Él la completará. ¿Sí? Hoy durante la reunión de oración reflexionamos sobre los errores que en ocasiones cometemos. Entonces, yo te digo a ti que estás aquí el día de hoy, si Jesucristo ya te tomó de la mano, te guió, te escupió en los ojos y te dio la vista para que vieras cosas que antes no podías, Jesús está dispuesto a tocarte una y otra vez para que comprendas las cosas y cada vez las cosas se vuelvan más claras y mejore tu visión. ¿Sí? Así como en lo natural, quienes usamos lentes tenemos que hacernos de manera rutinaria exámenes de la vista. Nosotros en lo espiritual, como hijos de Dios, tenemos que examinar nuestra condición espiritual. ¿Cómo está tu visión espiritual el día de hoy? ¿20/20? ¿Sabes perfectamente las cosas? Tal vez andas ahí de un ojo más. Las cosas rojas las ves verdes, unas cosas más grandes, otras más chicas. ¿Cómo estamos espiritualmente hablando de la visión? ¿Cada vez ves mejor? Si no vienes a la iglesia, no oras, si no lees la Biblia, ¿verás las cosas bien? No. Tal vez ya uno anda ahí medio tuerto, ¿no? Ya anda acá con los shalom, amén, y cómo, todas esas cosas, con el evangelio de quién sabe qué. Bueno, hoy no toca ver eso, pero... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si hemos nacido de nuevo, esforzarnos, ¿no? Para crecer, cuando eras bebé, necesitabas el alimento que venía de tu mamá, ¿verdad? Hoy, ¿de quién depende? ¿De qué alimento necesitas? El alimento espiritual. No puedes crecer, no puedes dar fruto si no estudias la Biblia, si no participas de la oración, ¿sí? Y si no vives y participas de la vida en la iglesia, ¿verdad? Muchos esperan una iglesia diferente, pero no hacen nada para que esa iglesia sea diferente. ¿Verdad que no? Hay quienes pueden decir, pues aquí no hay grupo de alabanza. ¿Ya cuántos años llevamos hablando de esto? ¿Quién se ha puesto a estudiar música? ¿Qué pasó? ¿Así? Luego hablamos. Pero ¿sí me entiendes el punto? Ahorita le decía a la hermana que nos visita por primera vez, o sea, y creo que todos lo sabemos, antes de que llegara esto del COVID, teníamos un grupo nutrido de maestras, un grupo grande de niños, y se viene todo esto, y cuando nosotros ya estábamos, y así es el Señor, ya estábamos pensando en tener 2 reuniones porque ya no cabíamos, viene esto. El Señor usa medios, así como con este hombre utilizó su saliva, con otro utilizó el barro, así el Señor está utilizando esto para limpiarnos los ojos, ¿verdad? Y así como en Apocalipsis le dice a los hermanos que compren colirio de él para que puedan ver, así nos dice a nosotros. Por eso el Señor nos ha estado exhortando en estas enseñanzas a nosotros, ¿no? Como iglesia, a dejar de estar ahí sentados plácidamente y cometer esos errores que muchos cometen, de empezar a ver las cosas que están mal y no hacer nada al respecto. A todos el Señor nos ha dado un don, a todos el Señor
el Señor tiene esa disposición de capacitarnos. Y por esa razón el Señor ha puesto esta iglesia. Chiquita, grande, no sé cómo la veas. Defectuosa, pues sí, tal vez. Pero pues, ¿qué esperábamos, no? Todos somos imperfectos, ¿no? Entonces, para alcanzar nuestra madurez cristiana, que a lo mejor has deseado, a lo mejor en algún momento de oración le has dicho al Señor, yo te quiero servir, pero no has dado ese primer paso. Lo que se requiere es que tengas disposición a trabajar en esa gran vocación. ¿Sí? O sea, no existe el cristianismo mágico, ¿verdad? Así como, no sé si han visto los canales de esos que te venden cosas en televisión, que te venden un té para bajar de peso en 10 días, sin importar lo que comas, ¿verdad? Métele lo que quieras, tómate este té y vas a bajar de peso. Eso no pasa. Entonces, esos falsos evangelios donde te dicen que ven a Cristo y Él resolverá todos tus problemas financieros, los problemas de tu matrimonio, los problemas con tus hijos, no es así. ¿Qué se requiere de parte de nosotros? Y eso es lo que me refería cuando hablaba de responsabilidad como creyentes: dedicación. ¿Sí me voy a entender? Necesitamos dedicarnos a este llamamiento que tenemos en nuestra vida de ir y hacer discípulos, ¿no? Todos lo saben, los que tienen tiempo en esta iglesia, las cosas que hemos vivido, se necesitan hombres y mujeres valientes, como leímos también hoy, de ocuparnos y de hacer las cosas con amor. Hoy lo leímos también. Falta la atención a los jóvenes, matrimonios. O sea, créanme que me gustaría hacer todo, hermanos, pero no puedo, ¿no? En esto quiero decir, o sea, lo estoy diciendo para exhortarnos todos en amor, ¿verdad? O sea, no con otra intención, eso, créanme. Creo que el mensaje se presta a que hagamos este llamado nuevamente. Y lo que nos toca hacer como líderes de esta iglesia pues, es esperar pacientemente. Él comenzó la obra y Él la va a terminar en cada uno de nosotros. Algunos el día de mañana no estarán, otros más llegarán. Pero la iglesia, la palabra nos enseña que la iglesia prevalecerá. Y la iglesia en lo que se tiene que mantener fiel es en la sana doctrina, en las palabras de Jesús. Hay palabras que a veces exponemos que no nos gustan, ¿verdad que no? Porque nos confrontan. La palabra de Dios nos dice la misma palabra que es una espada de 2 filos y penetra y corta. Cuando tú experimentes eso, dale gracias a Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Él quiere completar la obra en ti. ¿Sí? Entonces, reflexionemos, hermanos. ¿Estamos madurando? ¿Estamos dando fruto? Tal vez ya diste algo de fruto. No te quedes ahí. Produce harto fruto, ¿verdad? Crece en lo espiritual. Nuestra familia, nuestra iglesia, la sociedad, mis hermanos, necesitan hombres y mujeres maduros en Cristo. Históricamente el cristianismo ha generado cambios en la sociedad. Hospitales, universidades han sido fundadas o alentadas por hombres creyentes. Grandes científicos han sido cristianos. Entonces, ¿qué nos queda decir hasta este momento de la tarde? Que Dios nos ayude, ¿no crees? Necesitamos la ayuda de Dios. Entonces vamos a terminar, hermanos. Vamos a orar y como siempre espero que la enseñanza haya sido clara y que el Espíritu Santo de Dios haya hablado en nuestras vidas, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces te pido que de ahí desde tu lugar me acompañes a orar ya para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, lo sabemos, porque tú tienes cuidado de nosotros. No hay palabras para expresar la gratitud que tenemos para ti en esta tarde, Señor. Te damos gracias por la vida que nos has dado, por la iglesia que nos has dado, por la familia que nos has dado, por nuestra esposa, por nuestro esposo, según sea el caso, por nuestros hijos. Te damos gracias también por las pruebas, por las tribulaciones que hemos afrontado a lo largo de este tiempo, Señor.
Sabemos que tú estás buscando formar en nosotros el carácter de Cristo, Señor. Hoy hemos sido exhortados por tu palabra, Señor, por este mensaje, para hacer las cosas bien. Ayúdanos a no conformarnos a este mundo, Señor. Ayúdanos a odiar este mundo, a odiar el pecado. Ayúdanos a santificarnos, a tomar conciencia de la gran responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, sin importar la edad, sin importar nuestra posición social, económica. Tú nos has llamado de manera soberana, tú nos has dado una nueva vida en Cristo, Señor. Y hoy hemos aprendido que lo que necesitamos es crecer y madurar. Necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con diligencia. Necesitamos la vida en la iglesia, necesitamos el acercarnos a personas maduras, crecer, abrazarnos, exhortarnos, alentarnos a vivir la vida cristiana. Te pido que bendigas a cada familia, a cada matrimonio, a cada joven que está en este lugar escuchando la enseñanza, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien en esta semana que comienza, que nos ayudes, que nos des fuerzas para trabajar, para hacer tu voluntad, para consagrarnos a ti, Señor, en santidad. Sabemos que tú vienes por tu iglesia, por una iglesia santa, por una iglesia pura, y como cantábamos el día de hoy, por una iglesia que vive en santidad. Anhelamos tu regreso, Señor, y no queremos estar ocupados en otras cosas. Queremos estar atentos, listos y dispuestos para recibirte en los cielos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Tengan un buen fin de semana, pórtense bien y cuídense mucho. Que Dios les bendiga.